mínimo. Suponemos que esta semana el gobierno va a reponer esta iniciativa con un nuevo proyecto y va a entregar además indicaciones concretas sobre la reforma tributaria que vendría y que es un proyecto que el gobierno llama de modernización tributaria. Sobre estos temas queremos partir conversando en esta edición del programa, la primera de la semana. Me acompaña Óscar Guillermo Garretón y Patricio Fernández. Les doy la bienvenida a los dos. Muy buenas tardes. Muy buenas, gracias. Está claro que el gobierno le fallaron los cálculos en materia de salario mínimo, el proyecto de reajuste del salario mínimo, porque el gobierno quería que fuera por un espacio de 36 meses. La oposición no aceptó esa extensión y el proyecto finalmente se cayó, no obstante que había tenido un despegue promisorio en la Cámara de Diputados con los votos de algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana y del Partido Radical. ¿Qué falló ahí? Bueno, falló, yo creo, hubo falta de brújula política probablemente, no se sacaron bien los cálculos y finalmente la sangre terminó llegando al río. Y digo la sangre porque lo que se perdió es un mes de reajuste para los trabajadores que ganan el salario mínimo en el sector privado, porque como el salario mínimo las leyes en Chile no pueden ser retroactivas, para el sector privado ese mes, el mes de agosto, definitivamente se perdió. En el sector público no ocurre lo mismo, pero en el sector público es muy poca la gente que tiene salario mínimo, y en el sector público se puede tener un efecto retroactivo. Yo me imagino que el acuerdo finalmente la transacción va a ir por el lado del plazo. En vez de 36 serán 24, será, no sé. 24 estaban hablando ya, 24, parece, ¿no? Claro, 24 meses. Opiniones sobre este tema. ¿Qué te parece, Óscar Guillermo? Bueno, mira, yo tengo la impresión que efectivamente se trancó en cosas que no tenían que ver con el salario mismo, y yo espero de que no llegue el extremo de pararse. El reajuste es de una tasa comparativamente más alta que todas las tasas que de reajuste que hubo en tiempo el gobierno de Michelle Bachelet. Pero la polémica, y una discusión legítima, era fundamentalmente cuándo se hacía la discusión de nuevo. Claro. Y entonces la acusación de la oposición es que el gobierno quería evitarse la discusión de salario mínimo durante un año electoral. Claro, antes de la campaña municipal, y que también vamos a elegir gobernadores regionales. Bueno, entonces yo digo, periodo electoral. La verdad que en ese sentido el debate no era sobre el salario mínimo propiamente tal, era un debate, digamos, sobre oportunidades o estrategias electorales. Yo me imagino que deberían llegar a acuerdo y eso no es tan complicado. El problema es que siempre vamos a estar en periodos electorales, pues, ¿no? Bueno, porque al año siguiente va a haber de nuevo otra elección en Chile, la elección presidencial. Yo fui de la sensación que me deja esta pasada, y lo voy a mezclar con la reforma tributaria, y en realidad tiene más que ver lo que voy a decir con la reforma tributaria, es que el gobierno, Piñera llegó al gobierno rompiendo un poco, desordenando ciertas cuestiones ideológicas, y llegó como que se supone que él iba a hacer cosas que había que hacer. O sea, por ejemplo, la reforma tributaria estaba mal hecha, entonces había que arreglarla porque estaba muy complicada, etcétera. Y de pronto se ha conseguido que esta cosa se vuelva a perfilar medio ideológicamente. O sea, parece ser que ahora el gobierno de Sebastián Piñera defiende a los más ricos y la oposición defiende a los otros. Y resulta que de repente la reforma que había que arreglarla para que fuera buena para las pymes
entró, que en realidad no era tan bueno no era necesariamente bueno para las pymes, sino que beneficiaba a las 1000 empresas más ricas, y se distribuía la recaudación que antes pagaban los ricos en la población. Tengo la impresión que se le desarmó una cosa de apertura y diálogo con la que estaba llegando Piñera, se ha ido descuartizando. No sé si ustedes tienen la misma impresión, pero se supone que llegaba amplio, dialogante, y eso lo mezclo Oscar con Guillermo con lo del Garretón sueldo mínimo. publicó el lunes de la semana pasada un artículo que se llamaba Negacionismo Tributario, ¿puede ser? ¿No? Sí. Negacionismo tributario. Sí, negacionismo tributario, donde señalaba que, y hacía votos, digamos, para que en la discusión de la reforma tributaria primara por lo menos un sentido de responsabilidad política, digamos, porque primero, no lo decía Oscar Guillermo, pero es bastante perturbador que cada gobierno que entre cada 4 años haga su reforma. Claro. El ideal es que el marco tributario en Chile sea más o menos estable. No, esto no es las tablas de la ley para siempre, pero en general que tenga una estabilidad, un horizonte de largo plazo interesante. Bueno, lo que señalaba Oscar Guillermo es que tanto el gobierno como la oposición deberían, digamos, tomar en cuenta y asumir las responsabilidades en una reforma que fue mal hecha, básicamente. Bueno, digo, efectivamente, porque aquí es bien curioso, si bien entonces, y ahora nuevamente aparece una discusión, como decía Patricio, muy ideológica, la verdad que la reforma anterior todos terminaron aprobándola. Claro. Y por lo tanto la responsabilidad es compartida. Y en la cocina con un actual ministro. Claro. Que era Fontaine. Exactamente. Y entonces uno puede decir, a mí me gustaba más o menos, pero la verdad que todos le pusieron finalmente su firma a ella. Y por lo tanto tiene cuando se dice está mal hecha, no es que está mal hecha por el gobierno Bachelet, está hecha por gobierno y oposición de entonces. Tan mal hecha que uno de los pocos gobiernos que tiene 2 reformas es ese, porque cuando llevaba apenas un año tuvieron que corregir la reforma de aquellas cosas que eran ya tan absurdas y aberrantes que era un problema. Pero yo te diría, también esa cosa ideológica creo que es parte de mí. Yo cuando decía esas cosas de esa reforma, ojo, claro, no quiere decir de que estoy eufórico con la proposición del gobierno, ¿ya? O sea, hay una cantidad de cosas que despejar y de duda. Pero yo te diría, por lo que ocurrió, que yo insistiría en un tipo de diálogo y ojalá con gente, primero, que no haya estado en esa discusión. Porque la tendencia de los que han estado en esa discusión y tienen que reconocer que está mal hecha, tienen que empezar a justificarse. Claro. Y entonces uno cuando ve a los mismos técnicos y a los mismos parlamentarios discutiendo las mismas cosas, entonces uno dice, bueno, esto va a ir por mal camino. Yo digo, Rodrigo Valdés hizo una proposición que a mí me parecía súper sensata. Armemos un equipo de profesionales que, digamos, con cierta asepsia, ya revisen esta cuestión y le propongan a los otros algo. Yo creo que el gobierno también... Oscar Guillermo, tú, no obstante de ser bastante crítico de la reforma que se hizo en el gobierno anterior, ¿le reconoces algo a la reforma o no? ¿O no le reconoces nada? Porque yo le reconozco 2 cosas. Le reconozco que haya aumentado la recaudación. Yo creo que en Chile, dado el nivel de los servicios sociales que la población está esperando del Estado, era necesario ir a una mayor recaudación. Y además, yo creo que trató de establecer algún nivel de justicia tributaria en el siguiente sentido, de lograr que la gente que gane más o menos lo mismo pague más o menos lo mismo. Bueno, pero parece que eso no se logró al final. Si eso es un propósito que no se logró. No se logró. El primero, yo te digo, el de recaudación, sí, efectivamente, y yo creo que hay que defender de que la recaudación se mantenga, porque en el fondo hoy día el Estado tiene una situación mucho más difícil de plata y por lo tanto cualquier cambio debería mantener recaudación. Pero el otro no se logró, digo, por lo siguiente. Yo voy a ver algunas cosas. Primero, no es cierto que la paga el 1% más rico de la población.
No es cierto, perdón, que el aumento de no es cierto que el aumento de recaudación lo pague el 1% más rico, el 1% no, más rico verdad. de la población. No, eso quedó claro. O sea, yo digo, yo en ese tiempo fumaba y no supe, digamos. Y esto por tres razones. Es decir, uno, la mitad, y esto es lo que estoy haciendo referencia al informe de la DIPRES, de elección de presupuesto, no es especulaciones de algún centro de la oposición de la oposición de entonces. La mitad del financiamiento no provenía de impuestos a la renta distinta, sino que provenía de impuestos al diésel, de impuestos a las bebidas alcohólicas y analcohólicas, de impuestos... Entonces pagué yo, pues. A los cigarrillos. Entonces todo este momento lo pagué yo. Digo, salvo que las bebidas alcohólicas la tomen solo el 1% más rico, la verdad que decir que ellos son los que lo pagan es absurdo. Y cuando digo es la mitad... Por los dos conceptos, por los borrachos y por los... Esta reforma fue en mi contra, digamos. Y el del IVA a la vivienda también, ¿ya? Y ustedes vieron que el efecto que provocó fundamentalmente fue tratar de adelantar la venta de vivienda antes que entrara en rigor. Pero hay otras razones por las cuales las pagan. Y la última que voy a decir más estructural, esta es la siguiente: todos esos aumentos terminan reflejándose finalmente en precios. Si la economía de Chile, aunque fuera una economía de mercado perfecto, pero peor si es concentrado, cuando tú le aplicas estos impuestos a la producción de esta bebida, no son impuestos que pagan las empresas que se los producen, terminan pagando los consumidores. Entonces, déjame preguntar. Entonces digo, eso es decir que lo paga una producción es absurdo. Más aún, yo digo, algunos impuestos de esos son regresivos, pueden justificarse por ser verdes, por ejemplo, como el impuesto al diésel, pero diésel lo usan los Mercedes-Benz, diésel usan las micro y usan muchos autos, yo diría que la gente compró por ser más baratos desde el punto de vista de los combustibles que usaban. Ya, pero entonces se me ocurre una pregunta que es lo que creo que no hizo políticamente el gobierno al plantear el arreglo ahora de la reforma. Tú, Héctor, decía que te gusta la idea de que se recaude más. Yo creo que podemos estar más o menos todos de acuerdo acá. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que sería bueno que esa mayor recaudación proviniera del grupo más rico? Tú ya contestaste que eso no se produjo, pero no. ¿Sería sensato que así fuera o ya está tan exigido el grupo más rico que va a bajar la inversión y va a producir no sé qué desaguisado y mejor inventemos repartir entre toda esa recaudación? ¿Cuál sería la respuesta? Lo digo para terminar la idea, porque lo que estaba claro y lo que yo creo que estaba prácticamente había como consenso era que el problema principal de la reforma era que era muy compleja y que por lo tanto como que no funcionaba bien. Y de pronto... No creo que ese sea. El principal problema es que desincentivó la inversión, da la impresión, ¿no? A ver, no. Tiene varias, pero eso diría lo siguiente. Es bien curioso, pero o sea, la discusión creo que es bien mitológica aquí, entre que el sistema desintegrado sería el revolucionario y el sistema integrado sería el reaccionario de los ricos, ¿ya? Esa cuestión es un mito. O sea, ambos dos pueden lograr el mismo resultado. Por ejemplo, el integrado, a propósito de lo que tú decías antes, permitiría de verdad meter a 150.000 pymes que quedaron en el desintegrado, y muchas de ellas sin siquiera integrarse, ¿ya? Y poder estar, porque en el fondo a ingreso igual, las que quedaron fuera del desintegrado pagan distinto que las que quedaron en el integrado. Entonces digo, unificar eso que es una cosa sana, lo hace bien. Pero si tú quieres que los ricos no se favorezcan, porque efectivamente hay como 30.000 ricos más o menos que se favorecerían con esta cuestión de los más ricos de Chile, bueno, suben el impuesto a los ricos. O sea, y esa reforma hizo una cosa bien curiosa. Bajó el impuesto a los ricos en el global complementario. No, pues sí, es muy raro. O sea, hizo, yo te diría, bajó la mezcla... bajó del 40 al 35, ¿no? Bajó de 40 a 35 el tope del global complementario. Entonces yo digo, suban el tope. Yo digo, háganlo integrado y suban el tope, porque el integrado, mira, lo decía Ricardo Escobar, que es un director de puestos internos, decía, mira, la Coca-Cola se puede tomar de muchas maneras. Uno dice es tomarla en un vaso, ¿ya? La otra es ponerla en un plato y con una cuchara de té comenzar a sopear, digamos, sí. Bueno,
de alguna manera el semi-integrado terminó siendo una especie de sopeo de la Coca-Cola, pero por los dos tú puedes llegar a lo mismo. Yo tengo la impresión que es sensato integrar, es mucho menos complicado. En la complicación, ¿qué es lo que ocurre? Yo lo he visto, las grandes empresas han gastado fortuna en auditores y en tributaristas, ya que se han hecho en América con esa reforma, pero las pymes no pueden pagarla. No. Entonces yo digo, y esto no es que lo diga yo, y lo de las 150.000 dicen, vayan y conversen con las organizaciones de pymes. Yo he hablado con ellos y ellos son los que me han dado esta información. Entonces, yo creo que hay mucho que mejorar para mantener la recaudación, para evitar aquellas cosas que tú dices que afectaron la inversión. Mira, tanto la afectaron que bastó que se anunciara a mitad del 2013 que iba a haber una reforma tributaria con un 3% del PIB como recaudación, para que en ese mismo instante comenzara a bajar la inversión en Chile. Todo el último semestre del año 2013 comenzó a bajar y no dejó de bajar después nunca más. Pero resulta que los meses recién pasados hubo un crecimiento sobre el 5%, con el sistema tributario desastroso, y en el futuro, ahora que se avisa un nuevo sistema tributario, va a bajar el crecimiento según todas las prerrogativas, todos los avisos. O sea, por lo tanto, decir que todas estas cuestiones son tan automáticas como que con reforma esto y sin reforma esto otro, parece que una chiva, digamos. Yo estoy de acuerdo, con un solo pequeño detalle. Ya, la rebaja, eso siguió automáticamente ese anuncio. Por supuesto que hay otros factores, pero negar que ese factor tiene alguna importancia, yo digo, es negar una realidad. Sí. Y en cuanto a lo que pasa con el crecimiento, todavía no tiene ningún impacto la reforma tributaria para bien o para mal, porque se mantiene lo que había. Lo que la gente hoy día decide invertir o no invertir puede tener que ver con sus expectativas, pero no porque haya cambiado el sistema tributario. Por lo tanto, que las tesis del ministro de Larraín o las tesis de la oposición sean A o B, yo diría, ningún empresario serio se las toma en serio hasta que sepa exactamente qué es lo que va a tener que pagar. ¿Ya? ¿Tú dirías que, es atendible pensar que se va a alcanzar algún tipo de acuerdo en esto o existe una alta probabilidad de que la oposición considere que no es un proyecto prioritario y lo haga caer antes de... O sea, si se da el escenario que decía antes Patricio, de votar, o sea, al momento de votar la idea de legislar, es que si se da el escenario que decía Patricio, es imposible el acuerdo, porque al final... Si el escenario más ideológico. La discusión termina siendo si estás defendiendo a los ricos o a los pobres, aunque en la realidad la cosa es bastante más compleja. La verdad que es imposible el acuerdo, porque uno no puede traicionar a los pobres para llegar a acuerdo con el que está defendiendo a los ricos. ¿Ya? Ahora, si tú haces una discusión más racional sobre el sistema, debería naturalmente hacerse, y yo creo que sería muy importante por lo siguiente: no hay nada peor en un país que no tener un sistema estable. Porque una inversión... Yo creo que es peligroso también, Óscar Guillermo, tener un país que esté tan desalineado del contexto internacional. Yo creo que en el momento que en Estados Unidos bajó la tasa a las empresas al 15%, me parece cuando menos raro que Chile tenga poco menos que el doble de tributación. Bueno, planteé un tema que yo lo encuentro raro en el largo plazo. Es que yo planteé un tema que yo no hemos tocado y que es bueno tocarlo, y que en el fondo nos dice, oye, preocúpense de esto, yo no tengo la respuesta, pero al final no es solamente Estados Unidos. O sea, Trump ha bajado los impuestos al 21%. Aquí estamos en 27%. La primera ministra en Gran Bretaña, May, anunció de que a partir del año 2020 el impuesto a las empresas era 17% en Gran Bretaña. Y más cerquita, aquí en Paraguay, donde cualquiera podría irse con su maletita, ¿ya? 10% del impuesto a las empresas. Entonces, hay un fenómeno mundial en ese sentido que, claro que hay que tomar en cuenta. Yo no sé, no tengo una respuesta, debo confesarte qué hacer, porque tú no puedes bajar hoy día las tasas de impuestos. No. ¿Ya? Pero algo vas a tener que hacer. Generarías un déficit fiscal de proporciones. Sí, porque al final, si no, incluso si yo mantengo mis producciones aquí, lo que tendría que hacer es radical en algún país
de afuera que tenga esas tasas menores para las empresas, digamos, y que ojalá tenga acuerdo de doble tributación con Chile. Claro, porque hay un Estado que solventar aquí también. Sí, o sea, todo esto yo lo escucho sí, y me hace total sentido, digamos, como porque aquí vamos a estarse haciéndosela más difícil al otro, pero si aquí decidimos bajar la tributación, ¿cómo tú te adaptas a los gastos permanentes que fuiste comprometiendo en tus tiempos de desarrollo? Sí, y yo te voy a decir una cosa en esta discusión ideológica, te voy a decir una opinión irreverente. Yo tengo la impresión de que siempre terminan pagando todos los impuestos. Esto de decir de que con tasas tanto pagan solo los ricos, no es cierto, ¿ya? O sea... ¿Tú crees que a largo plazo todo se equilibra? A la larga, ¿qué es lo que ocurre? Se producen las transferencias, lo que te digo. Le fijamos un impuesto a los monopolistas productores de las bebidas. Bueno, en octubre del año 2014 la inflación llegó a 5,69% en 12 meses, la más alta de varios años, porque se reflejó en el IPC el alza de los impuestos a las bebidas analcohólicas, alcohólicas, el diésel, etcétera. Eso terminó reflejado en el valor del UF, que tenía que recoger ese 5 y tantos por ciento, y por lo tanto en las deudas de todas las personas de Chile que tenían deuda hipotecaria. Entonces, lo que yo pediría cuidar también esta cuestión es que no es que cualquier chorro de plata para el Estado interminable y ojalá todo, ¿ya? Sirve. O sea, todos terminamos pagando esos impuestos, aunque no sean la tasa misma en los efectos que en la economía tienen. Y cuando se producen los problemas de inversión y empleo y los impactos en ellas, también la terminamos pagando todo. Entonces, se requiere una discusión es de las cosas más sensibles de la economía y que pueden enfermar una economía. Entonces, lo que yo le pediría al Parlamento y al gobierno es que se pongan de acuerdo, que busquen la manera de llegar a un acuerdo, pero no que comience una discusión ideológica que al final vamos a terminar pagando todo. Pero se me ocurre una pregunta hacerte, Oscar, ya me estoy aprovechando de esto a propósito del futuro político de las distintas coaliciones. Tú vienes de una época en que las diferencias entre la derecha y la izquierda eran muy nítidas y eran muy claras. De pronto ahora estamos aquí y decimos, bueno, que esto no se convierta en una discusión ideológica, pero yo uno de los problemas que le veo a la oposición y que aquí veo que la ha resuelto, al menos circunstancialmente, es una razón de ser distinta del que tiene el gobierno. O sea, un planteamiento que sea verdaderamente propio de la oposición como contraparte a la derecha. Si tú ves hoy día, por ejemplo, qué sé yo, los derechos sexuales, las libertades individuales, etcétera, empieza a aparecer un sector de la derecha que los hace suyos también. Entonces cuesta decir que eso sea lo que la distingue enteramente. Empezamos a hablar de sistema económico y no hay nadie al otro lado, salvo 5 locos por ahí aislados y sin voz, que piensen que hay que estatizar las empresas privadas y que hay que hacer aquí una economía socialista. Entonces, ¿cómo se orienta esto? ¿Sabes una cosa? Que es un buen punto, pero es otro, ya no es pero es más, está muy profundo. Es que yo tengo la impresión, es mi convicción muy sincera, que los alineamientos del siglo XIX no sirven para el XXI. O sea, hoy día, transformar en tesis de la izquierda de que la propiedad estatal de los medios de producción y la planificación central por el Estado de la economía es la tesis de izquierda. No, eso se acabó. Eso es una estupidez. De acuerdo. Eso no es ser consecuencia, es estúpido. Y por lo tanto, la relación con el mercado de la izquierda tiene que cambiar. La pregunta que te hago arranca de ese presupuesto. O sea, parto de esa base. Parto de la base de que hoy día... Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Esa es mi pregunta. Es que tú sabes, yo no sé, muy sinceramente, porque a mí no me angustia hoy día principalmente concluir que mis ideas son de derecha o de izquierda. Me gusta que transmitir lo que yo creo con la mayor sinceridad por lo siguiente. Mira, te voy a decir una cosa como bien abstracta, pero que tiene sentido. Yo te decía, en el mercado ganó la tesis capitalista en ese momento. Hoy día es también de los chinos, de los vietnamitas, de todo el mundo. Pero hay otras que son tesis que eran profundamente izquierdistas y que han ganado en el mundo. Voy a poner dos. Una, que el que crea valor
es el trabajo humano. Eso no era tan cierto en el siglo XIX, pero hoy día en la sociedad del conocimiento, efectivamente, lo que crea valor es el trabajo humano, el conocimiento, la sabiduría, mientras el capital termina obsolescente muy rápido. Segundo, lo internacional, ¿ya? El internacionalismo era de izquierda, murió gente por defender en Chile una tesis internacionalista, nos acusaban de hacerlo envueltos en un trapo rojo, ¿ya? Hoy día están todos de acuerdo con la globalización, con los tratados de libre comercio, y en general la izquierda defiende a los migrantes. O sea, se están cumpliendo en el mundo, yo diría, anticipos del mundo por venir, que era sobre el internacionalismo, que vienen de esa fuente. ¿Y qué me importa a mí la fuente? Lo que me importa, digamos, constatar esa cuestión y ver cómo yo hago un pensamiento propio para el siglo XXI y no seguir viendo cómo me adscribo a las cosas que la gente pensaba en el siglo XIX, ¿no? Ok, pero dicho eso, la pregunta de Pato queda pendiente. Sí, porque... O sea, ¿dónde está la piedra que divide las aguas entre un bando y otro bando? Porque probablemente porque a mí sí dices... me preocupa que no haya división, que no haya separación de bando, porque creo que la democracia se complica, entra en un territorio de posible mucha trampa. Y no estoy diciendo con esto de nada parecido a defender la propiedad estatal. Yo creo que eso se rompió de end. Yo estoy de acuerdo contigo y te voy a decir cuál yo creo que es la consecuencia de lo que yo pensaba. Y es que la política se burocratiza y deja de tener causa, ¿ya? Y entonces se transforma, se mercantiliza en el sentido que pasa a ser una discusión de núcleos muy cerrados que se relacionan con el grueso de la ciudadanía en función de sus intereses más privados. O sea, se transforma en una política de mercado. Fíjate que Giorgio Jackson contaba hoy día en la mañana, me dice que él veía que en las elecciones de RD lo que a él no le gustaba era que no eran concepciones o ideas lo que separaba a cada uno de los postulantes en la elección, sino que grupos de amigos, pequeños grupos de interés, ya, pero tu pregunta, Pato, la verdad es que no hay que formularla así. La pregunta verdaderamente hay que formularla es ¿cuál es el proyecto de la izquierda? Eso es. El proyecto. Esa es mi pregunta, digamos. O sea, es tan así ese tema en todas partes que yo creo que el refichaje, por ejemplo, ha sido fatal para los partidos, porque los grandes refichadores han sido los alcaldes y los parlamentarios que han ido, digamos, con sus clientelas, digamos, o con sus votantes, ya consiguiendo las firmas sin que haya habido detrás de eso ningún compromiso con algún ideario especial o algún proyecto especial, ¿no? Óscar Guillermo Garretón ha estado aquí en Terapia Chilensis. En Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, muy fácil, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, Sintonía Crónica, un clásico de Radio Duna, junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Óscar Guillermo Garretón y Patricio Fernández en esta edición del programa. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis a eso de las 20 horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y muy buenas noches. Buenas noches.